Buenas, buenas. Bienvenidas al Club de Lectura. Vamos a comenzar, como ya sabemos, esta primera temporada con El Camino del Artista, un libro que es más bien como un curso de autodescubrimiento de nuestra artista interior para explorar la creatividad y abrirnos a un espacio en donde podemos explorar a través de la escritura, ¿sí?, nuevos aspectos de nosotras mismas. Y como les conté, voy a comenzar leyendo las páginas, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos crear un ambiente más como de, quizás, en el que yo te puedo acompañar mientras estás cocinando, mientras vas en el auto. Obviamente, mi recomendación siempre va a ser que tú tengas el libro y lo leas por ti misma, porque es un club de lectura, pero me pareció interesante hacerlo así, porque crea un espacio diferente. Yo también consumo harto contenido en formato de video, y me parecía súper interesante también yo estar, como ser parte como ser la parte que entrega y crea el contenido en formato video. Así que vamos a comenzar ya la primera parte del libro en el que habla de los principios básicos, ya. Eh, Electricidad espiritual, dice la primera parte, ya. Aquí antes habla un poco de su experiencia, ¿sí? La autora es Julia Cameron, y habla un poco de dónde nació la creación del libro, ¿sí? Pero eso no lo vamos a leer ahora porque quiero que en el fondo nos vayamos de lleno a las actividades, ¿ya? Bueno, esta semana va a ser más de conceptos básicos, ¿ya? Más que de actividades. La siguiente semana vamos a hablar ya de lleno y vamos a entrar a la práctica, ya que en el fondo son las propuestas del libro y que cada semana tiene una tarea para ir explorando, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Electricidad espiritual, principios básicos. Para la mayoría de nosotros, la idea de que un creador impulsa la creatividad es casi una revolución. Solemos pensar que nuestros sueños creativos son ególatras, que Dios no los aprobaría. Al fin y al cabo, el artista que somos es un adolescente por dentro, propenso a pensar de manera infantil. Si nuestros padres dudaron de nosotros y de nuestros sueños o los desaprobaron, es posible que nosotros proyectemos actitudes similares sobre un Dios paternalista. Debemos deshacernos de esta manera de pensar. De lo que hablamos es de una experiencia espiritual inducida o invitada por nosotros a aparecer en nuestra vida. Llamo a este proceso quiropraxis espiritual. Realizamos una serie de ejercicios del espíritu que nos ayudan a sintonizar con la energía creativa del universo. Si imaginas que el universo es un vasto mar de electricidad en el que te hallas inmerso y del que tú mismo emanas, abrirte a tu creatividad te transformará de ser algo que simplemente flota por ese mar en un elemento activo, plenamente consciente que coopera con ese ecosistema. Como profesora, siento que a menudo la presencia de algo trascendente, electricidad espiritual, por llamarlo así, y he llegado a depender de ello para superar mis propias limitaciones y a entender la expresión maestra inspirada como un cumplido literal. Hemos sido tocados por una mano más elevada que la nuestra. Cristo dijo: donde están dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo, entre ellos. El Dios de la creatividad parece sentirse del mismo modo. El corazón de la creatividad es una experiencia de unión mística. El corazón de la unión mística es una experiencia de creatividad. Quienes hablan en términos espirituales suelen referirse a Dios como un creador, pero pocas veces ven esta última palabra como un sinónimo de artista. Yo sugiero que tomes el término creador en sentido literal. Tu objetivo es establecer,
con el gran creador un vínculo de artista a artista. Aceptar esta idea puede servirte para expandir enormemente tus posibilidades creativas. En cuanto utilices las herramientas de este libro y realices las tareas semanales, se dispararán muchos cambios. Uno de los más importantes será el descubrimiento de la sincronía. Nosotros cambiamos y el universo lo asume y lo multiplica. Uso una frase irreverente para asumir esto y la tengo pegada en la mesa donde escribo. Comillas. Tírate y aparecerá la red. Tírate y aparecerá la red. Como artista y profesora, sé que si tenemos fe en el acto creativo, el universo está dispuesto a responder. Es algo parecido a levantar en el campo las compuertas de riego. Una vez que se abren, el flujo es imparable. Insisto, no hace falta que te creas esto. Para que surja tu creatividad, no tienes que creer en Dios. Simplemente te pido que observes y que te hagas cargo de cómo se desarrolla este proceso. En realidad, serás matrona y testigo a la vez de tu propio proceso creativo. La creatividad es una experiencia, para mí, una experiencia espiritual. No importa desde qué punto de vista lo veas, si es la creatividad la que conduce a la espiritualidad o es la espiritualidad lo que conduce a la creatividad. De hecho, yo no distingo entre ellas. Frente a esta experiencia, la cuestión de la creencia queda fuera de lugar, como contestó al respecto Carl Jung al final de su vida. No creo, sé. Los principios espirituales que vamos a ver a continuación son los cimientos sobre los que la rehabilitación y el descubrimiento de la creatividad pueden ser construidos. Léelos una vez al día y mantente a la escucha de tu voz interior ante cualquier cambio que se produzca en tu actitud o en tus creencias. Principios básicos. Número 1. La creatividad forma parte del orden natural de la vida. La vida es energía, pura energía creativa. 2. Hay una fuerza creativa que subyace a todo cuanto vive, incluidos nosotros mismos. 3. Al abrirnos a nuestra propia creatividad, nos estamos abriendo a la creatividad del Creador, que está presente en nosotros y en nuestras vidas. Número 4. Nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. Número 5. La creatividad es un regalo de Dios. Úsala. Usarla es el regalo que nosotros le debemos a Dios. 6. Negarse a ser creativo es obstinarse en contra de nuestra propia naturaleza. 7. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos a Dios, el buen camino. 8. Al abrir un canal entre nuestra creatividad y el Creador, se producen cambios sutiles aunque poderosos. No hay que temer, número 9, no hay que temer por abrirse a una creatividad cada vez mayor. Y número 10, nuestros anhelos y sueños creativos proceden de una fuente divina. Cuando nos acercamos a nuestros sueños, nos acercamos a la divinidad. ¿Cómo utilizar este libro para la recuperación de tu creatividad? Hay varias formas de utilizar este libro. Sobre todo, te invito a que lo uses de manera creativa. Este apartado te ofrece una especie de mapa para el proceso con ideas específicas sobre cómo debes proceder. Algunos alumnos han hecho el curso a solas, otros han formado grupos de trabajo. No importa la forma que hayas escogido, porque el camino del artista te funcionará. Quizás lo primero que te apetezca sea echar una ojeada al libro para hacerte una idea del territorio a explorar, pero ten en cuenta que leer el libro no es lo mismo que usarlo. Cada capítulo incluye ensayos, ejercicios, tareas y un repaso semanal. No te abrumes por la cantidad de trabajo que aparente ser, pues gran parte de este trabajo es más bien un juego,
y seguir el curso no ocupa mucho más de 1 hora al día. Cuando doy clases, sugiero a los alumnos que lleven un calendario semanal. Por ejemplo, si vas a trabajar de domingo a domingo, empieza leyendo tu capítulo semanal el domingo por la noche. Después de leerlo, haz los ejercicios con rapidez. Los ejercicios semanales son fundamentales, tanto como las páginas matutinas y la cita con el artista. Esto se explicará en el siguiente capítulo. Es probable que no tengas tiempo de hacer todas las tareas semanales. Intenta hacer solo la mitad. Recuerda que el resto está ahí para cuando puedas volver a ello. Y la hora de seleccionar esas tareas sigue 2 directrices. Escoge, por un lado, las que te atraen y por otro, las que te producen rechazo, dejando para más adelante las que te resultan neutras. Recuerda que al escoger con frecuencia nos resistimos a aquello que más necesitamos. En total reserva entre 7 y 10 horas a la semana, 1 hora al día y si prefieres algo más. Usar estas herramientas durante 12 semanas de curso es un modesto compromiso con el que cosecharás enormes resultados. Las mismas herramientas utilizadas durante un largo periodo pueden modificar la trayectoria de toda una vida. Al trabajar con este libro, no olvides que el camino del artista es una espiral. Le darás vueltas a algunos temas una y otra vez, pero en cada una de esas vueltas te encontrarás en otro nivel. Nunca está todo hecho en una vía artística. Existen frustraciones y recompensas en todos los niveles del camino. Nuestro objetivo es encontrar un sendero, marcar el paso e iniciar el ascenso. Te emocionará el panorama creativo que muy pronto se abrirá ante ti. ¿Qué podemos esperar? La mayoría de nosotros desearía ser más creativo y muchos sentimos que realmente lo somos, pero que no somos capaces de dar rienda suelta a esa creatividad. Nuestros sueños son esquivos, nuestras vidas nos parecen planas y a menudo tenemos grandes ideas, sueños maravillosos y no somos capaces de ponerlos en práctica. A veces tenemos anhelos creativos concretos que nos encantaría realizar, aprender a tocar piano, pintar, dar clases de teatro o escribir. A veces nuestro objetivo es más difuso. Ansiamos eso que podríamos llamar una vida creativa, un sentido de la creatividad que impregne de manera más amplia nuestra vida profesional, o la que compartimos con nuestros hijos y nuestra pareja o nuestros amigos. Aunque no existe una fórmula rápida e indolora para conseguir la creatividad, su rehabilitación y su descubrimiento es un proceso espiritual que se puede enseñar y que puede ser supervisado. Aunque todos nosotros seamos complejos y sumamente individualistas, existen denominadores comunes en nuestro proceso de rehabilitación creativa. Trabajando en este proceso, observo que durante las primeras semanas se produce una cierta rebeldía, un cierto vértigo. Esa primera fase le sigue de inmediato, a mitad del curso, otra en la que se produce un fuerte enfado. Tras el enfado llega la pena, a la que suceden alternativamente oleadas de resistencia y de esperanza. Esta fase de crecimiento con cimas y valles se va convirtiendo en una especie de parto en el que los alumnos experimentan torbellinos de expansión y contracción, pasando de la euforia intensa a un escepticismo defensivo. Esta fase de crecimiento tempestuoso va seguida de una necesidad imperiosa de abandonar el proceso y volver a la vida anterior. En otras palabras, una fase de negociación. La gente suele querer abandonar en este punto. Yo lo llamo dar un giro creativo en 180 grados o regular. Volver a comprometerse con el proceso dispara entonces una fase de caída libre, en la que el ego se rinde por completo. A continuación, la fase final del curso se caracteriza por una conciencia nueva de uno mismo, marcada por el incremento de la autonomía, la determinación, las expectativas, el entusiasmo y la capacidad de poner en práctica planes creativos concretos. Si esto parece emocionalmente tumultuoso, es porque lo es. A medida que avanzamos en la recuperación de la creatividad, vamos renunciando a la vida que conocíamos. Renuncia es otra forma de referirnos a una distancia.
un desapego, un sentimiento típico del trabajo continuado con cualquier práctica meditativa. En términos cinematográficos, lo que hacemos es ir cambiando el enfoque con lentitud, abriendo el objetivo y alejándonos de esa vida en la que estábamos estancados hasta alcanzar una perspectiva más amplia. Esta perspectiva nos da poder para tomar decisiones verdaderamente creativas. Hay que verlo como si fuera un día de viaje por un territorio difícil, mutable, fascinante. Estás llegando más alto en tu camino y debes entender que el fruto de tu tormenta interior será un proceso positivo, doloroso y emocionalmente emocionante a un tiempo. Muchos de nosotros consideramos que hemos derrochado nuestras energías creativas, invirtiéndolas de manera desproporcionada a las vidas, esperanzas, sueños y planes de otros. Sus vidas han oscurecido o desviado las nuestras. A medida que consolidamos un nuevo núcleo a través de nuestro proceso de renuncia, nos vamos haciendo cada vez más capaces de marcar nuestros propios límites, sueños y auténticos objetivos. Nos hacemos más flexibles con nosotros mismos mientras que nos volvemos menos vulnerables a los caprichos de los demás. Somos más conscientes de nuestra autonomía y de nuestras posibilidades. Por lo general, cuando hablamos de renuncia, pensamos en una sustancia que debemos abandonar. Dejamos el alcohol, las drogas, el azúcar, las grasas, la cafeína o la nicotina y sufrimos un síndrome de abstinencia. Pero es útil entender la abstinencia creativa de un modo diferente. Dos puntos. Nosotros somos la sustancia por la que renunciamos y nos abstenemos de los demás, no la sustancia a la que renunciamos según vamos replegando hacia nuestro interior esas energías creativas, tan desplazadas y dispersas. Comenzamos desenterrando nuestros sueños. El proceso tiene su complejidad, pues algunos de nuestros sueños son como la dinamita y el solo hecho de manipularlos puede provocar una onda expansiva que active nuestros sistemas de autonegación. Qué pena, qué pérdida, qué dolor. Es en este punto del proceso de rehabilitación el que experimentamos lo que Robert Bly llama la reducción a cenizas. Estamos de luto por el... Una cierta dosis de dolor es esencial a la hora de enfrentarnos al suicidio de ese yo, tan simpático, con el que nos solíamos conformar. Nuestras lágrimas preparan el terreno de nuestro crecimiento futuro. Sin ese riego, es posible que quedáramos estériles. Debemos permitir que nos golpee el rayo del dolor. No lo olvides, este dolor es útil. El relámpago ilumina. ¿Cómo podemos saber? Pregunta. ¿Cómo podemos saber si nuestra creatividad está bloqueada? La envidia nos dará una buena pista. ¿Hay artistas por lo que sientes resentimiento? ¿Has pensado alguna vez para ti, yo podría hacer lo mismo si no fuera por punto, punto, punto? Tal vez te digas a ti mismo que si te tomaras en serio tu potencial creativo, dejarías de decirte que es demasiado tarde, dejarías de esperar a ganar el suficiente dinero como para hacer lo que en realidad te gusta. Deberías de decirte, dejarías de decirte, no es más que mi ego, cuando anhelas una vida más creativa. Dejarías de decirte que los sueños no importan, que son solo sueños, que deberías ser más sensato. Dejarías de temer que tu familia y amigos te consideren un loco o loca. Dejarías de decirte que la creatividad es un lujo y que lo que deberías es estar agradecido por lo que tienes. A medida que aprendes a reconocer, alimentar y proteger a tu artista interior, comenzarás a ser capaz de ir más allá del dolor y de la creatividad coartada. Aprenderás métodos para identificar y superar el miedo, para cruzar heridas emocionales y para fortalecer la confianza en ti misma. Descubrirás y desecharás viejas y dañinas ideas sobre la creatividad. Al trabajar con este libro,
experimentarás un encuentro guiado e intenso con tu propia creatividad, con tus propios fantasmas, defensas, deseos, miedos, esperanzas y triunfos privados. Una experiencia que te emocionará, te deprimirá, te enfadará, te asustará, te alegrará, te dará esperanza y al final te hará más libre. Y ahora nos vamos con las herramientas básicas. ¿Ya? Estas son las herramientas básicas, son varias páginas, ¿ya? Así que si quieres, puedes prepararte tu cafecito, un tecito, eh, ¿ya? Eh, bueno, puedes incluso dedicar este rato mientras me escuchas a darle vida a algo creativo, ¿sí? A crear algún proyecto artístico. Puedes trabajar con acuarelas, escribir notas. Yo te recomiendo que utilices tus manos, ¿sí? El proceso de manifestación siempre nace a través de lo que hacemos con las manos. Eso, si sabes bordar, tejer, dibujar, pintar, lo que sea. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Vamos a tomar unas respiraciones profundas, estirar un poquitito el cuerpo. Esto se viene con todo. Bueno, ¿cómo? Y aquí vamos. Herramientas básicas. Las dos herramientas fundamentales para la recuperación de la creatividad son las páginas matutinas y la cita con el artista. Un despertar duradero a la creatividad requiere un uso constante de ambas. Prefiero presentarles cuanto antes y describirlas con la precisión suficiente como para responder a la mayoría de tus preguntas. Este capítulo pretende explicar estas herramientas con detenimiento y en profundidad. Te pido que lo leas con atención y que empieces a emplear de inmediato ambas herramientas. Páginas matutinas. Lo primero que necesitas para rescatar tu creatividad es saber dónde encontrarla. Te insisto, te insto a que lo hagas a través de un proceso de aparentemente no conduce a nada y que yo denomino las páginas matutinas. Escribirás estas páginas cada día durante todas las semanas del curso y según espero, mucho tiempo después. Yo llevo con ellas una década. Tengo alumnos que dejarían de respirar antes de abandonarlas. Giri, guionista y productora, atribuye a las páginas matutinas la inspiración para sus recientes guiones y la visión para planificar sus programas. Me he vuelto supersticiosa al respecto, confiesa. Cuando estaba editando mi último programa, me preguntaba a las 5 de la mañana qué poder escribirlas antes de ir a trabajar. Pero, ¿qué son las páginas matutinas? Son simplemente 3 páginas manuscritas de estricto flujo de conciencia. Por ejemplo, Dios mío, ha amanecido de nuevo. No tengo nada que contar, nada que decir. Tengo que lavar las cortinas. Escogí ayer la ropa de la tintorería. Bla, 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 bla. Podríamos llamarlo sin mucha pomposidad, desaguar el cerebro, pues esa es una de sus principales funciones. Las páginas matutinas no pueden hacerse mal. Estas divagaciones diarias no pretenden ser arte, ni siquiera escritura en un sentido literario. Quiero dejar esto muy claro para tranquilizar a quienes trabajan con este libro, pero no son escritores. La escritura no es sino una herramienta más. Las páginas están concebidas para que nos familiaricemos simplemente con el acto de mover la mano a través del papel y volcar en él todo aquello que te pasa por la cabeza, sea lo que sea. Incluiremos todo, por nimio, tonto, estúpido o raro que pueda parecer. Las páginas matutinas no tienen por qué tener un tono brillante, aunque a veces resulte que lo tienen. La mayor parte de las veces no lo tendrán.
pero solo lo vas a saber tú porque a nadie le está, porque a nadie le está permitiendo leer tus páginas matutinas excepto a ti. Tampoco tú debes volver a leerlas durante los siguientes 8 semanas, más o menos. Solo tienes que escribir 3 páginas y guardarlas en un sobre o escribirlas en un cuaderno que no volverás a hojear. Solo tienes que escribir 3 páginas y 3 páginas más al día siguiente. Ejemplo, 30 de septiembre de 1991. Este fin de semana, Doménica y yo fuimos a Río Grande y a Pot Creek a buscar insectos para su clase de biología. Cazamos lavanderas y mariposas. Fabriqué un cazamariposas rojo que funciona bastante bien, aunque las libélulas se nos escapaban, para gran disgusto nuestro. No conseguimos atrapar a la tarántula que se paseaba por el sendero que hay junto a nuestra casa. Disfrutamos localizarla, simplemente. Aunque aunque algunas veces resulte colorista, no frecuenta las páginas matutinas, son negativas. Con frecuencia las páginas matutinas son negativas, fragmentarias, autocompasivas, repetitivas, forzadas, infantiles, malhumoradas, sosas y hasta ridículas. No importa. 2 de octubre de 1991. Me levanté y me dolía la cabeza. Me tomé una aspirina y me siento un poco mejor, aunque todavía un poco temblorosa. Quizás sí que me haya cogido una gripe. Ya casi he terminado de deshacer todas las cajas y aún no ha aparecido la tetera de Laura. ¿Cuánto le he hecho de menos? ¡Qué dolor! Todos aquellos enfados, quejas y miserias que vuelcas al papel por las mañanas son precisamente las cosas que se interponen entre tú y tu creatividad. Las preocupaciones del trabajo, la tintorería, la bolladura del coche, la extrañeza en la mirada de tu amante. Todo esto es lo que aturde a nuestro subconsciente y perturba nuestros días. Apúntalo. Las páginas matutinas son la principal herramienta para la recuperación de la creatividad. Como artistas, como artistas bloqueados, solemos criticarnos de manera despiadada. Y aunque el resto del mundo nos vea como artistas realizados, nosotros sentimos que no somos lo suficiente y que lo vemos y lo que hacemos nunca está bien. Somos víctimas de nuestro propio yo perfeccionista, de un crítico interiorizado, eterno y canalla, el censor, que se aloja en la parte izquierda del cerebro y no para de lanzar un constante flujo de puntualizaciones que aparecen disfrazadas de verdades. El censor nos dice cosas tan maravillosas como: ¿acaso lo llamas tú a escribir? Parece una broma. Si ni siquiera sabes puntuar. Y si no lo has conseguido hasta ahora, no lo lograrás nunca. Ni siquiera sabes escribir sin faltas de ortografía. ¿De dónde te has sacado que eres creador? Y así una y otra vez. Márcate esta regla. Recuerda siempre que las opiniones negativas de tu censor no son la verdad. Esto hay que practicarlo. Si vas todos los días directamente a la cama, de la cama a la página, aprenderás a evitar a tu censor. Ni hay una forma incorrecta de escribir las páginas matutinas, ni cuenta la opinión del censor. Deja que él siga con sus palabrerías, que lo hará, y que tu mano corra por la página. Puedes escribir también sus pensamientos, si quieres, y observar cómo disfruta lanzándose a la yugular de tu creatividad. No lo dudes. La aspiración del censor es atraparte. Y es un enemigo muy astuto. Cuanto más apabiles tú, más lo hará él. Así que has escrito una única obra de teatro, ¿no? Te dirá el censor. Pues eso es todo. Así que has dibujado tu primer boceto, comentará. No es precisamente un Picasso. Piensa que tu sensor es como una serpiente de dibujo animado, que se desliza por el Edén de tu creatividad, viciando maldades para desmoralizarte. Si no te gusta la idea de imaginar una serpiente, busca otra caricatura
para tu sensor. Por ejemplo, el tiburón de Faust. Y táchalo. Ponlo donde sueles escribir o pegado dentro de tu cuaderno. Solo identificando al sensor con el nimio y sibilino, personaje, que, que es, que es lograrás despojarlo de buena parte del poder que ejerce sobre ti y sobre tu creatividad. Más de un alumno ha colgado una foto poco favorecedora de su padre o de su madre, el que haya sido responsable de introducir al sensor en su psique, y lo ha denominado sensor. El objetivo es dejar de escuchar la voz del sensor como si fuera la de la razón y aprender a oírla como el mecanismo represor que en realidad es. Las páginas matutinas te ayudarán a ello. Las páginas matutinas son innegociables. Jamás te las saltarás o las reducirás, independientemente de tu estado de ánimo o de las cosas desagradables que te diga tu sensor. Siempre pensamos que debemos tener el humor adecuado para escribir, pero no lo es. Las páginas matutinas te demostrarán que tu estado de ánimo no importa. Algunos de los mejores trabajos surgen justo en esos días en los que piensas que todo lo que haces es una porquería. Con las páginas matutinas dejarás de juzgarte y te pondrás a escribir. No importa si estás cansado, refunfuñón, distraído o estresado. Tu artista es un niño y necesita alimentarse. Las páginas matutinas serán el alimento de tu niño artista, así que escríbelas. 3 páginas sobre cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si no sabes qué escribir, entonces escribe, no sé qué escribir. Hazlo hasta que hayas llenado 3 páginas. Haz lo que sea para llenar esas 3 páginas. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué hay que escribir las páginas matutinas? Yo bromeo, para llegar al otro lado. Piensan que no hablo en serio, pero sí, las páginas matutinas nos llevan al otro lado, de nuestros miedos, de nuestra negatividad, de nuestros altibajos. Sobre todo nos alejan de nuestro sensor. Más allá de su charlatanería, encontraremos el sosiego de nuestro equilibrio, el lugar donde se oye una voz clara y suave que reconocemos de inmediato como la de nuestro creador y como propia. Conviene en este punto distinguir entre el cerebro lógico y el cerebro artístico. En Occidente, preferimos el cerebro lógico que establece categorías. Es un cerebro que piensa de forma ordenada, lineal, que percibe el mundo de acuerdo con categorías conocidas. Un caballo será el resultado de una cierta combinación entre determinadas partes de animales que componen un caballo. Un bosque en otoño se concibe como una serie de colores que componen un bosque de otoño. El cerebro mira un bosque de otoño y registra rojo, naranjo, amarillo, verde y dorado. El cerebro lógico ha sido y sigue siendo nuestro cerebro de supervivencia. Funciona a base de principios conocidos. Cualquier aspecto desconocido se percibe como incorrecto y posiblemente peligroso. Le gusta que las cosas sean como soldaditos disciplinados desfilando en línea recta. Es el cerebro al que solemos escuchar, en especial cuando nos decimos que debemos ser sensatos. El cerebro lógico es nuestro sensor, esa voz en off que considera, que reconsidera y se arrepiente una y otra vez. Ante algo original, como puede ser una frase o un boceto, te dirá, ¿qué narices es eso? Está mal. El cerebro artístico es nuestro inventor, nuestro niño, nuestro científico loco particular. Es el que nos dice, vaya, está genial. Relaciona cosas dispares, por ejemplo, un barco puede ser lo mismo que una ola, o está lo mismo, o está lo mismo que un caminante. Identifica un coche de carreras con un animal salvaje. El lobo negro nos empujó aullando hasta que el bar de carretera. El cerebro artístico es nuestro cerebro creativo, holístico. Inventa patrones y descubre matices. Ve un bosque de otoño y piensa, qué precioso ramillete, la piel de la tierra es una majestuosa alfombra de oro.
porque el cerebro artístico realiza asociaciones libres y es espontáneo, establece nuestras conexiones, combina distintas imágenes que invocan nuestros significados. Es el responsable de hallazgos totales, como que en la mitología escandinava se llame caballo de olas a un barco, o que el personaje de la Guerra de las Galaxias tenga un nombre de Skywalker. Porque, ¿por qué hablamos ahora del cerebro lógico y del cerebro artístico? Porque las páginas matutinas mandan al cerebro lógico al banquillo para que juegue el cerebro artístico. El sensor es un residuo de nuestro cerebro de supervivencia, el que se encargó de que decidiéramos entre pertenecer a salvo en la selva o aventurarnos hacia el prado. Nuestro sensor examina el prado de nuestra creatividad para detectar si hay bestias peligrosas. Y cualquier pensamiento inédito puede parecer peligroso a nuestro sensor. Solo le gustan las frases, cuadros, esculturas o fotografías que ha visto muchas veces con anterioridad. Frases seguras, cuadros seguros. Nada de improvisaciones, de experimentos, de garabatos, de apuntes. Haz caso a tu sensor y te dirá que todo lo nuevo es erróneo, nocivo, terrible. ¿Quién no estaría bloqueado si cada vez que intentase sacar los pies del tiesto a alguien, se riera de él, tu sensor? Las páginas matutinas te enseñarán a pasar de esas burlas y te permitirán distanciarte de la negatividad de tu sensor. Puede que te resulte útil conseguir las páginas matutinas como una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces o incluso aunque no estés familiarizado en absoluto con esa práctica. De hecho, puede que tus páginas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas y materialistas, pero son una vía válida que induce a la introspección y nos ayuda a hacer cambios reales en nuestras vidas. Veamos qué beneficio puede proporcionarte la meditación, pues hay muchos puntos de vista sobre su práctica. Los científicos se refieren a ella en términos de hemisferios cerebrales y de técnicas para pasar de uno a otro. El movimiento que va del cerebro lógico al cerebro artístico, de la prisa a la lentitud, de la superficie al fondo. Un coach, cuyo objetivo es mejorar la salud en el mundo de la empresa, considerará en primer lugar la meditación como una técnica contra el estrés. Las personas que se encuentran en una búsqueda espiritual preferirán verlo como parte de un proceso de acercamiento a Dios. Los artistas y los expertos en creatividad la reconocen como una vía de inspiración. Todas estas perspectivas no son válidas hasta cierto punto, pero no es un punto que sirva de gran cosa. Efectivamente, la meditación alterará nuestro hemisferio cerebral, reducirá nuestro estrés, pulsará una tecla interior que nos conectará con nuestra creatividad y nos servirá de inspiración. Sin duda, por cualquiera de estas razones, la meditación merece la pena, pero todos los valores, incluso combinados entre sí, no son sino construcciones intelectuales para lo que en esencia es una experiencia de plenitud, de autenticidad y de poder. Se medita para descubrir la propia identidad, el verdadero lugar que ocupamos en el universo. A través de la meditación alcanzamos y reconocemos el fin, nuestra conexión con un poder interior que tiene la capacidad de transformar nuestro mundo exterior. Dicho de otro modo, la meditación nos proporciona no solo la visión de una luz interior, sino además el poder para efectuar cambios expansivos en nuestra vida. La visión por sí misma es un consuelo intelectual. El poder es una fuerza ciega que tiene tanta capacidad para destruir como para construir. Solo cuando aprendemos a unir de manera consciente ese poder y esa luz, empezaremos a sentir nuestra verdadera identidad como seres creativos. Las páginas matutinas nos ayudarán a forjar esa unión, como si fueran un walkie-talkie espiritual con el que conectamos directamente con nuestro creador interior.
Esa es la razón por la que las páginas matutinas suponen una práctica espiritual. Resulta imposible escribir las páginas matutinas durante un cierto periodo de tiempo sin entrar en contacto de forma inesperada con ese poder interior. Estuve escribiendo esas páginas durante muchos años antes de darme cuenta de que son el camino para llegar a una firme y clara conciencia de uno mismo. La pista que seguimos por nuestro interior hasta encontrarnos a un tiempo con nuestra creatividad y con nuestro creador. Las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior. Sin ellas nuestros sueños podrían seguir siendo terra incógnita. Lo sé porque los míos estuvieron ahí. Con ellas, la luz interior se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar. Las páginas nos rescatan de la desesperación y nos empujan hacia salidas con las que ni siquiera habíamos soñado. La primera vez que escribí páginas matutinas estaba viviendo en Taos, Nuevo México. Había ido hasta allí para intentar poner orden en mi vida, aunque aún no sabía qué orden. Era la tercera vez consecutiva que una película se había ido al gabinete por política de los estudios. Los guionistas están acostumbrados a esta clase de desgracias, pero yo me sentía como si hubiera sufrido un aborto. La acumulación de desastres se convirtió en catástrofe. Quería abandonar el cine porque este me había roto el corazón. No quería que murieran antes de tiempo más criaturas nacidas de mi cerebro. Me fui a Nueva México para reparar mi corazón y para tratar de ver si existía algo más que pudiera hacer. Mientras vivía en una pequeña casa de adobe orientada al norte, hacia Taos Mountains, empecé a practicar la escritura de las páginas matutinas. Nadie me dijo que lo hiciera, ni sabía de nadie que lo practicara. Simplemente escuché una persistente voz interior que me dijo que debía hacerlo. Así que lo hice. Me senté en una mesa de madera mirando hacia Taos Mountain y me puse a escribir. Las páginas matutinas eran mi pasatiempo, algo que hacer en lugar de quedarme mirando las montañas todo el tiempo. La montaña, una joroba maravillosa que se transformaba con cada fenómeno meteorológico. Me planteaba más preguntas de las que yo quise, de las que yo me hice. Envuelta en nubes un día, lluviosa y oscura el siguiente, aquella montaña ejercía un dominio no solo sobre mi vista, también sobre mis páginas matutinas. ¿Tenía todo aquello o cualquier otra cosa algún significado? Me preguntaba página tras página, mañana tras mañana. No obtenía respuesta. Y entonces una mañana lluviosa apareció un personaje llamado Johnny y empezó a pasearse por mis páginas. Sin saberlo, sin haberlo planeado, estaba escribiendo una novela. Las páginas matutinas me habían enseñado el camino. Cualquiera que sea constante la escritura de las páginas matutinas, llegará a conectarse con la fuente de sabiduría que hay en su interior. Cuando estoy atascada en una situación dolorosa o con un problema que no sé cómo resolver, recurro a las páginas y le pido consejo. Para ello escribo PJ, las iniciales de Pequeña Julia, y hago mi consulta. ¿Qué deberías, ¿Qué deberías decirle sobre la sabiduría interior? Espero entonces la respuesta y le escribo también la respuesta. Debería decirle que todo el mundo tiene línea directa con Dios. Nadie necesita pasar por centralita. Instales a que pongan en práctica esta técnica con uno de sus problemas. Y lo harán. Algunas veces, como hemos visto, la respuesta parece improvisada o demasiado fácil. He llegado a creer que la palabra parecer es la adecuada porque con mucha frecuencia, cuando pongo en práctica este tipo de consejos, resulta ser justo lo que necesitaba, mucho más que otros más complicados. Y para que quede constancia, afirmo, las páginas son mi particular forma de meditación y las escribo porque funcionan.
el último apunte, un último apunte. Las páginas matutinas funcionan con pintones, con escultores, con pintores, con escultores, con poetas, con actores, con abogados, con amas de casa, con cualquier persona que quiera ser más creativa. No son una herramienta destinada solo a escritores, en absoluto. Estas páginas no están concebidas únicamente para escritores. Los abogados que las escriben juran que que les vuelven más eficaces ante los tribunales. Los bailarines aseguran que mejoran su equilibrio, y no solo su equilibrio emocional. De hecho, los escritores que muestran un afán lamentable por escribir las páginas matutinas, en lugar de simplemente hacerlas, son quienes más dificultades tienen en comprobar su efecto. Lo que sí descubren es que su escritura se vuelve de pronto más suelta, más libre, más fácil. En resumen, más allá de tus limitaciones o de tu trabajo habitual, las páginas matutinas te funcionarán. Timothy, un millonario estirado, adusto y cascarrabias, empezó a escribir las páginas matutinas con escéptico desdén. No quería hacerlas ni tener la seguridad de que iban a funcionar. Esas malditas páginas no llevan etiqueta, no están garantizadas por Dun and Bradstreet. Parecían estúpidas y Timothy odiaba las cosas estúpidas. Timothy era, para entendernos, un jugador serio. Tenía tal cara de póker que parecía en sí mismo un farol de hierro forjado, más que un buen jugador de cartas que estuviera tirándose un farol. Su su impenetrable fachada era tan oscura, reluciente y costosa como la caoba, algo entrenado durante años en reuniones de consejo de dirección. Ninguna emoción alteraba la inamovible superficie de este hombre. Era un monumento a la mística masculina. Vale, de acuerdo, transigió Timothy, aunque solo porque había pagado un buen dinero para que alguien lo obligara a hacerlo. Al cabo de 3 semanas, el arrogante y atildado Timothy se transformó en un embajador de las páginas matutinas. Le convencieron los resultados. Empezó, Dios libre, a disfrutar un poquito de su creatividad. Compré cuerdas para esa vieja guitarra que tenía por ahí, registró una semana. Y añadió, arreglé mi equipo de música. He comprado unas maravillosas grabaciones de música italiana. Aunque vacilaba en reconocerlo, incluso ante sí mismo, sus bloqueos con la escritura se estaban deshaciendo, y en cuanto aparecía él, ya estaba escribiendo por propia voluntad con sus cantos gregorianos de fondo. No todo el mundo se enfrenta con tanta animadversión a las páginas matutinas. Phyllis, una chica bien de largas piernas que durante años había escondido su inteligencia bajo una capa de belleza y vivía a la sombra de su marido. Empezó a escribir las páginas matutinas con un entusiasmo enorme, aunque superficial, pues por dentro estaba convencida de que a ella no le servirían. Había tenido que pasar 10 años para que se permitiera a sí misma escribir algo más que una carta o una lista de compras. Pero un mes después de empezar con las páginas matutinas y como surgiendo de la nada, Phyllis escribió su primer poema. Después de 3 años con las páginas matutinas, ha escrito poemas, conferencias, programas de radio y un libro de ensayo. Anton, hosco, pero agradecido de sus páginas matutinas, logró desbloquearse como actor. Laura, una talentosa, pero también bloqueada escritora, pintora y música, descubrió que las páginas matutinas le conducían hasta su piano, su esquina de escribir, su máquina de escribir y sus pinceles. Es posible que emprendas este Es posible que emprendas este curso con una agenda concreta de lo que quieres desbloquear, pero es posible que con las herramientas llegues a liberar áreas creativas que habías olvidado durante mucho tiempo y cuya existencia incluso ignorabas. Ingeborg, que usó las páginas para superar ciertos bloqueos como escritora, pasó de ser una de las críticas musicales más reconocidas en Alemania al componer música por primera vez en 20 años.
Estaba alucinada y me hizo varias llamadas exaltadas desde el otro lado del Atlántico para compartir sus buenas noticias. Con frecuencia, los alumnos más resistentes a las páginas matutinas acaban por ser los que más las aprecian. De hecho, odiar las páginas matutinas es muy buena señal. Estar encantado con ellas también lo es. Si sigues escribiéndolas incluso cuando de repente dejen de gustarte. La actitud neutral es la tercera postura, pero no es más que una estrategia de defensa que podría estar ocultando desgana. Esta desgana disfraza la pregunta, ¿de qué sirve todo esto? Y preguntarse, ¿para qué sirve esto? No es más que miedo. Y el miedo, a su vez, significa que estás secretamente desesperado. Así que vuelca tus miedos en las páginas. Vuelca cualquier cosa en la página. Escribe 3 páginas sobre lo que sea. Ahora se viene la cita con el artista. Respirar. Vamos a respirar profundo. Esperar un poquito. Seguir. La cita con el artista. La otra herramienta básica del camino del artista puede parecerte una diversión más que una herramienta. Es posible que veas con claridad la utilidad de las páginas matutinas, pero tengas tus dudas acerca de algo que se llama la cita con el artista. Te aseguro que las citas con el artista también funcionan. Imagina esa combinación de herramientas como un par de walkie-talkies, uno que transmite y otro que recibe. Es un proceso que se lleva a cabo en 2 direcciones, que se desarrolla en 2 pasos. Primero afuera y luego dentro de uno mismo. Cuando escribes tus páginas matutinas, estás enviando, es decir, transmitiendo tanto al universo como a ti mismo tus sueños, insatisfacciones y esperanzas. Cuando cumples con tu cita con el artista, estás recibiendo, esto es, abriéndote a tu sabiduría interior, a tu inspiración, a tu guía. Pero, ¿qué es exactamente tu cita con el artista? Es parte de tu tiempo, por ejemplo, 2 horas a la semana, reservada y enfocada solo a alimentar tu conciencia creativa, a tu artista interior. Básicamente, la cita con el artista es una excursión, un juego que planeas y defiendes ante cualquier interferencia. No irá nadie a tu cita con el artista, salvo tú mismo y tu artista interior. Esto es, tu niño creativo, ni amantes, ni amigos, ni pareja, ni hijos, ni cualquiera otra clase de compañía. Si crees que esto es una estupidez o que nunca tendrás tiempo para hacerlo, considera esta reacción como una pura resistencia. No puedes permitirte no encontrar tiempo para tu cita con el artista. Los psicólogos hacen con frecuencia esta pregunta a las parejas en crisis y a los padres con niños problemáticos. ¿Tienes tiempo para vosotros? ¿Tiempo para nosotros? Suelen responder. ¿Pasan tiempo juntos? Sí, pero ¿es tiempo de calidad? ¿Alguna vez os divertís juntos? Insiste el psicólogo. ¿Divertirnos? Preguntan. Aunque para sus adentros se dicen como si alguien pudiese divertirse en una relación tan podrida como esta. ¿Sigues teniendo citas con vosotros? Para hablar, para escucharse. ¿Citas? Pero si estamos casados, liadísimos, y no tenemos pasta para eso, ni lo que tenéis es miedo, interrumpe el psicólogo. Al pan pan y al vino vino. Porque realmente aterra pasar tiempo a solas con un niño o con un amante. Nuestro artista interior puede ser visto como cualquiera de las dos cosas, y una cita semanal con él resulta muy amenazadora, tanto como productiva. ¿O qué una cita con mi artista? Efectivamente.
Tu artista necesita que lo saquen de casa, que lo mimen, que lo escuchen. Hay tantas maneras de evadir este compromiso como días hay en tu vida. No tengo dinero, es la favorita, aunque nadie dijo que la cita implique grandes gastos. Tu artista es un niño y el tiempo que se pasa con los padres es mucho más importante que el dinero que se gaste. Ir a un bazar estupendo, ir en solitario a una playa, ver a solos una película antigua, ir a un acuario o una galería de arte. Todas estas cosas requieren tiempo, no dinero. Recuerda que lo sagrado es tu compromiso de tiempo. Es, para entendernos, como cuando un hijo de padres divorciados ve a uno de ellos, el que adora, solo durante el fin de semana. Tu artista pasa la mayor parte de la semana bajo la custodia de un adulto estricto y con un trabajo exigente. Lo que quiere ese hijo no son excursiones caras, sino atención. Y lo que no quiere es compartir a su marido papá, a su querido papá con alguien como su nueva pareja. Pasar tiempo a solas con tu niño artista es esencial para alimentarte a ti mismo. Un largo paseo por el campo, ver la salida o la puesta del sol a la orilla del mar. Una insólita visita a una iglesia desconocida para escuchar un concierto. Visitar un barrio donde viven muchos extranjeros para ver y oír otras cosas. Tu artista podría disfrutar de cualquiera de estas cosas, como si disfrutara de jugar a los bolos. Comprométete con una cita semanal con tu artista y verás cómo el aguafiestas que llevas dentro intenta escaquearse. Con qué facilidad invade tu tiempo sagrado y qué pronto incluye a terceros. Debes aprender a protegerte de esas invasiones. Sobre todo, aprende a escuchar lo que opina tu niño artista de vuestras excursiones juntos. Por ejemplo, odio esta clase de cosas. Puede protestar tu artista si insiste en llevarlo solo a sitios de mayores, buenos para su educación. Escúchalo. Está diciendo que tu arte necesita un poco de animación y con un poco será suficiente para lo que era trabajo se convierta en placer. Olvidamos que una imaginación activa es la clave de todo buen trabajo e incrementar nuestra capacidad para trabajar de una manera realmente creativa es lo que se trata este libro. Es muy probable que te descubres intentando evitar tus citas con el artista. Esta resistencia es simple miedo a la intimidad, a intimar contigo mismo. A menudo cuando mantenemos una relación problemática, nos acostumbramos a evitar a nuestra pareja. No queremos saber lo que piensa por si nos duele. De modo que la reunimos a sabiendas de que si tiene la oportunidad nos dirá algo que no nos gustaría oír. Es posible que quiera una respuesta que no tenemos y que por tanto no podemos darle. Que es posible que nosotros nos estemos comportando con ellos del mismo modo y que los dos finalmente nos miremos con asombro y digamos, pero si yo no sabía que te sentías así. Esta revelación, por inquietante que sea, nos guiará a la hora de establecer una verdadera relación en la que sus miembros se sienten libres de ser quienes son y de llegar a ser quienes desean. La posibilidad de ese vínculo es la que hace que merezca la pena los riesgos de la autorrevelación y de la intimidad con uno mismo. Para lograr una buena relación con nuestra creatividad, debemos dedicar el tiempo suficiente a cultivarla y cuidarla. Nuestra creatividad aprovechará este tiempo para establecer un diálogo con nosotros, para que confiemos, para estrechar lazos y para hacer planes de futuro. Las páginas matutinas nos ayudan a conocer mejor nuestros pensamientos y nuestras necesidades, a identificar nuestros problemas y preocupaciones. En primer paso será como una oración, quejarse, hacer inventario, llegar a conclusiones, sopesar, atormentarse. En el segundo paso, tras la catarsis provocada por nuestra cita con el artista, empezaremos a encontrar soluciones al tiempo que acumularemos las reservas creativas necesarias para hacer realidad nuestro arte. Alimentar el pozo, rellenar el estanque. El arte es un sistema que se nutre de imágenes para crear.
recurriremos a nuestro manantial interior, que es como nuestro estanque artístico. Lo ideal sería que estuviese cuajado de truchas, grandes, pequeñas, gordas, finas, una abundancia en la que pudiéramos pescar. Como artista debemos darnos cuenta de que tenemos que cuidar ese ecosistema y que si no prestamos atención a su mantenimiento, nuestro estanque puede llegar a desecarse, a empantanarse, a atascarse. Cualquier periodo prolongado de trabajo creativo bebe de nuestro manantial artístico. Si se abusa de él, como de la pesca en un estanque, se corre el riesgo de que disminuyan los recursos y de que intentemos pescar en vano. Nuestro trabajo se estancará y nos preguntaremos por qué sucede esto justo cuando mejor iban las cosas. La verdad es que el trabajo puede estancarse precisamente porque las cosas iban bien. Como artistas debemos aprender a autoalimentarnos, a estar lo suficientemente alertas para que podamos ir poniendo de forma consciente nuestros recursos creativos a medida que los vamos usando, para rellenar el estanque de truchas, por decirlo de alguna manera. Llamo a este proceso alimentar el manantial. Alimentar al manantial requiere de una activa búsqueda de imágenes que refresquen nuestras reservas artísticas. El arte nace de la atención y los detalles con su comodurona. Puede parecer que el arte surge del dolor, pero ¿acaso porque el dolor sirve para enfocar nuestra atención en los detalles? Por ejemplo, la lacerante belleza de la nuca de un amante perdido. Puede parecer que el arte consiste en grandes trazos, enormes proyectos, grandiosos planes, pero lo que en realidad pervive, son los pequeños detalles. La singularidad es lo que nos atrapa y lo que convierte algo en arte. Incluso sumidos en lo más profunda pena, esta imagen singular nos resulta deliciosa. El artista que diga lo contrario miente. Para vivir en términos artísticos, debemos aprender a manejar con facilidad el lenguaje del arte. Imágenes, símbolos, un lenguaje sin palabras, incluso cuando nuestro verdadero arte consista en perseguirlo con ellas. El lenguaje del artista es sensual, una experiencia de los sentidos. Cuando trabajamos con nuestro arte, recurrimos al manantial de nuestra experiencia, del que extraemos imágenes. Puesto que lo hacemos así, debemos aprender a recomponerlas, a reponerlas. Entonces, ¿cómo nutrimos el manantial? Lo alimentamos con imágenes. El arte es una ocupación del cerebro artístico. ¿Qué es un cerebro de imágenes? El hogar y el refugio de nuestros mejores impulsos creativos. No se puede estimular o activar un cerebro artístico solo con palabras, pues el cerebro artístico es sensorial: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esta es la materia de la magia, y la magia es la sustancia del arte. Cuando quieras alimentar tu manantial, piensa en términos de magia. Piensa en placer, piensa en juego, no pienses en obligaciones. No hagas lo que creas que deberías hacer como si fueran abdominales espirituales. Por ejemplo, leer un texto muy aburrido pero recomendado por la crítica. Haz todo aquello que despierte tu curiosidad. Investiga sobre todo aquello que te interesa. Concéntrate más en el misterio que en la maestría. El misterio nos atrae, nos seduce, nos atrapa, mientras que el deber puede agarrotarnos, provocarnos rechazo, desmotivarnos. Al alimentar tu manantial, concéntrate más en la búsqueda del misterio que en los conocimientos que te faltan. Un misterio puede ser algo muy sencillo. Si conduzco por esa carretera, que no es mi carretera habitual, ¿qué vista me deparará? Cambiar una ruta habitual nos arroja a la hora. Volvemos a enfocar la mirada sobre el mundo visible, sobre lo visual. La vista te lleva a tener visiones. Un misterio puede ser aún más sencillo. Si enciendo este palo de incienso, ¿qué sentiré?
El olor es un camino hacia la sanación y hacia asociaciones muy poderosas que muchas veces se pasan por alto. Que huela a Navidad en cualquier época del año o el aroma a pan recién hecho o a pottage casero puede alimentar el hambriento artista interior. Algunos sonidos nos arrullan, otros nos estimulan. Escuchar una gran pieza musical durante 10 minutos puede ser una forma muy eficaz de meditar. Bailar descalzo durante 5 minutos al son de música de tambores puede hacer que nuestro artista afronte su jornada, su juego, su lucha con un ánimo fresco. No hay por qué llenar el pozo siempre con novedades. Cocinar puede llenar el pozo. Cuando pelamos y picamos verdura, lo hacemos también con nuestros pensamientos. Recuerda que el arte es una labor que se hace con el cerebro artístico. Y este cerebro se llega a través del ritmo, a través de las rimas, no de la razón, de estribillos más que de letras. Rayar una zanahoria o pelar una manzana son acciones que alimentan el pensamiento. Cualquier acción regular y repetitiva prepara el pozo. Los escritores han oído muchas historias tristes de las hermanas Bronte y de la pobre Jane Austen, obligadas a esconder sus relatos bajo sus labores de bordado. Pues bien, un pequeño experimento con el acto de surcir puede arrojar sobre estas actividades una luz diferente por completo. Las labores de aguja, que son por definición regulares y repetitivas, nos relajan al tiempo que estimulan al artista interior. Mientras cosemos, podemos hilvanar tramas enteras. Como artista, las cosas bien pueden salirnos bordadas. ¿Por qué las mejores ideas me surgen en la ducha? Dicen que exclamó un exasperado Albert Einstein. Investigaciones recientes sobre el funcionamiento del cerebro nos explican que esto se debe a que la ducha es una actividad del cerebro artístico. Bañarse, nadar, frotarse, afeitarse, conducir, todas estas actividades regulares, repetitivas, pueden inclinar nuestro pensamiento al lado lógico de nuestro cerebro, al lado artístico. Para problemas creativos complejos pueden surgir soluciones a borbotones de la espuma del fregadero, salirnos al paso en la autopista cuando nos incorporemos al tráfico. Procura aprender cuál de estas actividades te funciona mejor y utilízala. A muchos artistas les resulta útil mantener un cuaderno de notas o una grabadora al lado mientras conducen. Steven Spielberg dice que sus mejores ideas le han llegado mientras conducía por autopistas. No es por accidente. Iba negociando con el flujo del tráfico y por tanto era un artista inmerso en un flujo de imágenes incesante, en permanente cambio. Las imágenes disparan el cerebro artístico. Las imágenes llenan el pozo. Ya, la mirada a lo lejos un poquito para hacer ejercicio de la vista. Mantener la atención bien focalizada es fundamental para llenar el pozo. Necesitamos enfrentarnos a nuestras experiencias vitales, no pasarlas por alto. Muchos de nosotros leemos de manera compulsiva para tapar nuestra conciencia. En un tren lleno de gente, o por tanto interesante, colocamos nuestra atención en un periódico y nos perdemos en las imágenes y los sonidos de nuestro alrededor, que podría servir para completar el pozo. Acá hay un contrato, dice, puedes repetir después de mí. Yo, dices tu nombre, Camila, comprendo que me estoy embarcando en un encuentro intenso. Repites. Guiado, con mi propia creatividad. Me comprometo con las 12 semanas de duración que componen este curso. Yo, Camila,
Me comprometo a leer todas las semanas, a escribir a diario las páginas matutinas, a organizar un encuentro con el artista todas las semanas y a cumplir con cada una de las tareas semanales. Yo, Camila, comprendo además que este curso despertará emociones y suscitará problemas con los que tendré que lidiar. Yo, Camila, me comprometo a cuidarme bien, a dormir, comer, ejercitarme y mimarme como es debido a lo largo de todo el curso. El bloqueo artístico es una expresión literal que hay que reconocer los bloqueos y eliminarlos. Llenar el pozo es la forma más segura de hacerlo. El arte es la imaginación jugando con el campo del tiempo. Date permiso para jugar. Contrato de creatividad. Cuando enseño el camino del artista, pido a los estudiantes que firmen un contrato con ellos mismos y que se comprometan a hacer el trabajo del curso. ¿Podrás concederte este regalo? Di que sí a través de alguna pequeña ceremonia. Cómprate un cuaderno bonito para las páginas. Contrata a una cangura con el tiempo suficiente como para poder organizar tus citas semanales con el artista. Lee el contrato a continuación. Consíguelo si quieres y luego fírmalo y féchalo. Regresa a él cuando necesites ánimo para seguir adelante. Bueno, eso que repetiste fue tu compromiso, tu contrato contigo mismo para este viaje de 12 semanas. Ya, la próxima semana comenzamos con los ejercicios de la semana 1. Ya, por mientras, como sugiere el libro, comienza con tus páginas matutinas, escribe 3 páginas todos los días, idealmente justo después de despertar, porque ahí es cuando todavía no estamos realmente despiertas y podemos acceder más como a la información del inconsciente. Entonces, de aquí al próximo viernes, que nos volvemos a encontrar, ya vamos a entrar de lleno a las actividades y semana 1 y por 12 semanas, ¿ya? Pero empieza a escribir, empecemos a escribir y, y ver qué sucede, ver qué sucede. Eh, Me parece increíble. Eh, Te agradezco por tomar esta decisión y nada, nos vemos la próxima semana y cualquier duda que tengas siempre lo puedes escribir dentro de la plataforma de de la página del club de lectura. Ya dejar tus comentarios, tus preguntas, tus reflexiones, tus visiones, todo lo que vaya surgiendo, bienvenido es, ya, porque probablemente no seas la única que le surja, a otra también no, le puede ayudar. Y, y vamos juntas en este viaje y estoy demasiado feliz porque yo lo inicié hace varios años ya, pero sola y no lo terminé. Y realmente yo de verdad no lo voy a inventar, pero ahí fue cuando pude desarrollar creaciones muy hermosas, programas de coaching, eh, y que al mismo tiempo que surgió la idea, lo pude desarrollar, es como que tomé acción de una. Entonces, para mí, este libro es demasiado poderoso y compartirlo con ustedes es aún mucho más poderoso porque me hace empujoncito también de decir como, bueno, como cuando estás sola, de pronto dices como, "Ah, bueno, nadie va a saber que no lo hice." ¿No? Ahí viene el sensor. Como, bueno, ese sensor y uno lo hace caso al sensor y es como, oh, ya. Y uno lo deja rápidamente y cuando lo deja ya, como que volver es mucho más difícil también. Entonces, eso. Eh, Nada, dejo un abrazo, un besito y nos vemos.